soy Marcela Mesquida y en este momento me estoy dedicando a la confección de indumentaria en telar. Realizo prendas con lana de oveja, que las trato con distintas técnicas con el fin de obtener colores, texturas, con las cuales después jugar en los diseños que realizo, ya sea en telar de peine o telar en moldes telares, en telar redondo, distintos telares que uso para confeccionar mis prendas. Bueno, la materia prima que utilizo para las prendas son 100% naturales, fibras naturales, ya sea de lana de oveja o lana de llama. Por el momento con esas dos cuento. También con algodón en verano, que es más fresco y es una fibra natural que también me permite conseguir prendas livianas y con lindos colores y lindas texturas. A veces es un poco difícil conseguir la lana pura y es costosa. En principio las conseguía en las laneras. Las laneras son ya lanas que están procesadas en forma industrial. Tienen teñido, planchado y peinado industrial. Pero a medida que empecé a conocer el material, me interesé por los procesos artesanales del trabajo de la lana. Entonces, buscando en mi medio, en mi provincia, artesanos que se dediquen a limpiar, lavar la lana, a hilarla en forma artesanal, bueno, encontré algunos de estos artesanos a los cuales les compro la lana. La primera etapa del proceso de trabajado de la lana para tejido, que es el vellón recién esquilado. Acá en el vellón podemos ver que tiene tierrita, tiene materia vegetal de las andanzas de la oveja por el campo. Y si lo pudieran tocar o cuando puedan poner las manos dentro del vellón, van a notar la suavidad y a su vez la grasitud que tiene la lana recién esquilada o sin tratar, que es lo que le confiere sus características de impermeabilidad y de protección para el animal. Esta grasita se llama lanolina y nosotros, para trabajar la lana, queremos extraerla. Entonces realizamos varios lavados con el fin de obtener un vellón más limpio y libre de grasa, como es este, para luego poder seguir trabajándolo en las distintas etapas. Y para resumirlo en dos palabras, diría diseño sustentable, queriendo abarcar con sustentable un producto que tenga el mínimo de gasto energético, el mínimo de contaminación del ambiente, que tenga la energía humana, ¿sí? de la creatividad, de la pasión que uno le pone en el producto que está elaborando. Creo que eso sería básicamente cómo definiría yo el producto que quiero elaborar. Bueno, entonces este es el vellón crudo, se ve así color amarillo, pero una vez lavado queda blanco, así como este. Lo que podemos apreciar en este lugar es el rizo de la lana, que tiene una gran importancia. Este rizo se forma porque la fibra de la lana consta de dos capas. Si pudiéramos tomar una fibra de estas, una hebra,
y verla al microscopio, veríamos que tiene una capa externa que es escamosa y una capa interna de células, que al agruparse de distintas formas provocan este rizado de la lana. El rizo lo que permite es, para la lana, es ofrecerle las características de elasticidad. La lana tiene esa característica, lo que nos permite también hilarla fácilmente y trabajarla fácilmente sin que se quiebre, sin que se rompa. Y vuelve, si nosotros la estiramos, luego vuelve a su posición natural. Y por otro lado, ese rizo genera una capa de aire interna que le da sus características térmicas. Es decir, es fresquita en verano y es calentita en invierno. A su vez, esta lana es impermeable por la grasita que tiene, que es la lanolina, de modo que la oveja, por más que esté en la intemperie y la lluvia, el agua no le va a llegar al cuerpo. Lo mismo va a pasar cuando nosotros vestimos esta lana. Por más que le hacemos un trabajo de limpieza, de lavado, de extracción de la grasa, mantiene esa esponjosidad que vemos acá, mantiene la porosidad, digamos, que permite crear una capa térmica. Ya lavado, limpio del material vegetal y de la tierra que tenía originalmente. A partir de acá lo podemos o bien teñir o bien pasar al proceso de cardado, que es abrirlo y alinear las fibras en una dirección para facilitar luego el hilado. Bueno, en la búsqueda de este diseño sustentable, encontré que la lana que se consigue en las laneras o en los comercios tienen procesos de teñido y de peinado que, bueno, son muchos de ellos tóxicos o generan residuos tóxicos. Entonces, buscando otras alternativas, me encuentro con estas técnicas tanto de mapuches como de otros pueblos en Asia, en Europa, sobre todo los nórdicos, que tan clara la tienen el tema de la lana por los fríos que ellos están acostumbrados a soportar. Bueno, buscando, indagando en esos pueblos y las técnicas de esos pueblos, encuentro muchas plantas y muchas formas de teñir y obtener lindos colores sin necesidad de generar un residuo tóxico que luego finalmente llega al medio ambiente. Realicé algunos teñidos con eucaliptus, con repollo, con remolacha. Y bueno, vamos probando porque es todo un tema, todo tiene su técnica, sus tiempos. Y la tintura lleva aproximadamente 1 hora el tiempo de extracción del tinte de una planta o de un vegetal. Tenés que hervirlo una cierta cantidad para que ese vegetal libere su tinte. Una vez que tenés el tinte, recién ahí los juntás o los hermanás, la lana con el tinte, en un recipiente, y también llevarlos casi al punto de ebullición por aproximadamente otra hora también. Así que es un proceso largo hasta llegar a obtener largo relativamente, depende, tampoco te requiere que estés encima del material todo el tiempo, sí cuidando las temperaturas. Y después lo que sí requiere la lana es un cuidado en cuanto a los golpes o los cambios bruscos de temperatura. Entonces tenemos que llevarlo lentamente a la ebullición
y luego lentamente que se enfríe. Del teñido podemos, si es vellón y el vellón está todo enredado, sus fibras las tenemos que separar y ese proceso se llama cardado. Lo separamos con cepillos, pueden ser de estos manuales como de peinar perrito, o con cardadoras especialmente creadas para eso, como cardadoras de rodillo u otras que son industriales. Yo lo hago de esta forma, con estos cepillitos. Esto me permite abrir las fibras y luego peinarlas en una orientación longitudinal, todas paralelas, lo que me facilita posteriormente el hilado, que es el torcido de las fibras o de las hebras para conseguir un hilado y la resistencia requerida para poder tejer. Bueno, ahora les voy a mostrar la estrella del taller recién incorporada, la ruequita eléctrica. Cuando consigo el hilado, recién puedo llevarlo al tejido. Así que es un proceso, si lo quiero hacer desde cero o desde el principio, lleva su tiempo y su paciencia y su cuidado. Telar consiste en disponer las hebras en forma perpendicular una de otra. En forma longitudinal se enhebran en el telar y se llama urdimbre, ese enhebrado. Y luego se teje en forma perpendicular, como te digo, por medio de un hilado pasado de la lana que se llama trama. Tenés la urdimbre longitudinal y la trama horizontal. Entonces te queda ese típico característico tela de telar que es tan bonita. Bueno, a mí personalmente me gusta mucho. Te permite, por sus propiedades y sus cualidades físicas y químicas, trabajarla de distintas maneras. Una forma es por medio del hilado y el tejido, y otra forma es por medio del afieltrado, que es una técnica mediante la cual no se hila ni se teje la lana, sino que se amasa o se apelmaza. Mediante esta técnica nosotros enredamos la fibra unas con otras, y al tener la lana unas escamas en su fibra que permiten que se encastren al frotarlas con el roce, con el calor y con la presión, se puede generar una tela de lana muy resistente y con características excepcionales tanto para modelarla como para darle color, formas, y como abrigo, o como también no solamente ropas de abrigo, porque la lana, al ser térmica, permite ser utilizada tanto en invierno, que es lo que más estamos acostumbrados, como en verano.
para protegernos del calor. Una vez que logramos que las hebras estén bien entrelazadas, y nos vamos a dar cuenta porque la queremos separar y no podemos separarlas, como en este caso, esto le falta amasado. Cuando logremos ese estado, ya lo enjuagamos y lo dejamos secar. Y podemos obtener piezas como esta, que es una boina. Pueden ver la consistencia de la tela. Yo las comencé a mostrar a mis amigos, a mi familia, las empecé a mostrar en internet y comencé a concurrir a alguna feria donde, bueno, me pareció el lugar apropiado para comercializarlas, al menos en esta etapa. Y bueno, pude comprobar que tuvieron buena aceptación, que en general los diseños llaman la atención por los colores, por las terminaciones que tienen, y eso me dio mucha satisfacción y me animó a seguir en este camino, que cada vez estoy tratando de generar mayor diversidad de diseños, de colores, de materiales, pero siempre dentro del criterio de los materiales puros, naturales. Como accesorios para mis prendas busco también conseguir materiales naturales y que sean de producción artesanal. Por ejemplo, pueden ser, me gusta y de mi preferencia son de madera, de asta, como estos por ejemplo, que los consigo en las mismas ferias donde yo vendo. Contacto a otros artesanos que me proveen de este tipo de accesorios, ya sea botones, alamares, tupus. Y bueno, esta es la forma en que entre todos también logramos generar ese intercambio de productos con el mismo criterio de producción y de diseño. Luna Pastora surge de mi admiración por las constelaciones y por el cielo, porque las lunas pastoras se le llaman así a los satélites de los grandes planetas como Saturno. Saturno tiene, como la mayoría nos han enseñado en la escuela, un anillo muy hermoso conformado por material y partículas cósmicas. Dentro de ese anillo se encuentran también girando alrededor estos asteroides que son lunitas y se les llaman pastoras. No son visibles desde este lugar para aquellos que pueden verlo, pero sí son visibles el efecto que producen dentro del anillo, la estela que dejan, el huequito que dejan en ese lugar. Y ese concepto es como que me llamó la atención y me gustó y me lo quise apropiar. Es decir, bueno, son a lo mejor un trabajo artesanal o un trabajo que es a baja escala, parece que no tiene un mayor impacto, y sin embargo puede ser, y de algún modo estamos dejando a otros una estela con lo que estamos haciendo, un camino que nos atrevemos a andar y que estoy segura que todos podemos andar. Por lo menos es lo que pienso. Todos tenemos sueños y la idea es, y bueno, concretémoslo, hagámoslo. Y mi sueño sería poder obtener, primero conseguir materiales de esta forma que habíamos hablado antes, de productores locales, donde
yo pueda saber exactamente cómo se trabaja con las ovejas que producen esa lana, que realmente sean criadas en espacios adecuados para ellas, sin malos tratos, con una buena forma de crianza, y trabajar con artesanos locales haciendo este intercambio, ya sea de lana, de hilados, de botones. Y finalmente, bueno, llegar a la mayor cantidad de gente posible con mis diseños, porque cuando yo veo a alguien que me compra un chaleco o una campera y la usa, no te puedo explicar la satisfacción que es. Y es ver parte de mi energía y de lo que de mi creación puesta en otra persona. No sé, me parece que un intercambio, una cosa mágica pasa ahí. Bueno, esas son mis expectativas, y poder vivir haciendo esto que me gusta. Bueno, en un principio, cuando yo tejía y iba a una lanera a comprar una lana, para mí al principio todo era lana. Bueno, ahora que comencé con este proyecto y con este emprendimiento, empecé a comprender la diferencia y ver que no todo es lana, y que es importante conocer con qué nos estamos vistiendo y qué materiales estamos eligiendo. La fibra sintética también se utiliza mucho, la usamos todo el tiempo para vestirnos, pero desconocemos la forma en que se obtiene esa fibra sintética, la mayoría. Y bueno, esa fibra sintética proviene de derivados del petróleo. Entonces, cuando vos te pones a pensar, para cualquiera es fácil pensar lo que significa extraer petróleo y criar una majada de ovejas. Podés ver la diferencia del impacto sobre nuestro entorno que generan estos dos sistemas de producción. Bueno, sin pensarlo y sin dudarlo, elijo la lana natural de oveja.